Eurico Campano, periodista, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Bueno, Encantado de estar en Periodista Digital, en PD, contigo. estamos tú y yo mejor que Ábalos, sin lugar a dudas, ¿no? Porque hemos conocido, bueno, pues una noticia, hemos conocido una incógnita, la respuesta a una incógnita que veníamos preguntándonos los periodistas desde esa remodelación del gobierno, desde esa caída de Ábalos, el que era la mano derecha de Pedro Sánchez, una de las personas, por tanto, con más poder de España, y de repente cayó Ábalos, ¿no? Y todos nos empezamos a preguntar por qué. Bueno, pues la respuesta es fiestas, mujeres, un presunto vídeo y una habitación completamente destrozada en un parador. Esta pregunta se la vengo haciendo ya a nuestros invitados de hoy porque me parece demasiado fuerte, ¿no? Esto es socialismo en estado puro, Eurico. Bueno, vamos a ver. Vaya por delante varias cosas. Esta película, los que ya tenemos más de 50 la hemos visto. Recordemos, tú no habías nacido, Hugo, pero seguro que muchos de nuestros espectadores sí. Recuérdense las famosísimas orgías del exdirector general de la Guardia Civil, de Luis Roldán, aquellas fotos que publicó pues algún semanario sensacionalista de la época, como Interview y algunos otros, en calzoncillos, además en calzoncillos de lunares, porque realmente Roldán pues no fue el hazme reír y no fue criticado y asaeteado por la oposición y buena parte de la opinión pública de aquella España de finales de los 80 porque pues, se dejara fotografiar o le robaran algún vídeo en orgías con mujeres, sino por llevar unos calzoncillos de lunares horribles, además con unos patitos de goma y unos flotadores allí, ¿no? En una actitud absolutamente entre indecorosa, ridícula, chufletera y muy, muy, muy payasa. Un tipo que había sido director general, nada menos que de la institución más valorada y que había manejado un presupuesto millonario y que al final, si cayó, no fue por aquello, que es a donde quiero ir, sino por haberse llevado hasta los cuadros del ministerio, hasta Sí, sí, sí. dinero del Colegio de Huérfanos de la Guardia Civil. Decían, yo tengo para mí, estas cosas quedan muy bien, en determinados medios de comunicación, bueno, en algunos se trata de una forma seria, en otros se le da un tinte más o menos sensacionalista. No se preocupen, amigos, que mi humilde opinión, de este humilde analista y este humilde escribidor, como dice mi amigo Fernando Onega, un ministro no cae por eso. O sea, esto ahora se lo fabrican, o no se lo fabrican, lo tenía ya, igual que resulta que en un cajón estaban guardadas desde hacía 8, 9 o 10 años unas cintas de Cristina Cifuentes, que en el pasado había padecido una enfermedad que se llama cleptomanía, robando unas cremas en una gran superficie y de repente aparecen. Bueno, pues ahora de repente aparecen estos vídeos. Esto es una de las cosas para las que pagamos y para las que están las cloacas del Estado. Ábalos cae por razones que seguimos sin conocer, acabaremos conociendo, razones que pueden tener que ver con los egos y las guerras internas de poder en el seno de Moncloa y de Ferraz, razones que pueden tener que ver con los fondos europeos, razones que pueden tener que ver con asuntos muy, muy personales entre él y el presidente del gobierno, pero desde luego no por destrozar la habitación de un parador, porque una noche están hasta arriba de copas o de otras cosas, ¿no? Que ya hemos visto muchos políticos que tenían aficiones privadas un poco inconfesables, cosa que desconozco por lo demás. Esto, a más, se saca ahora, se fabrica ahora, y probablemente se fabrica para advertir al personaje, porque hace menos de un mes le escuchábamos en una entrevista con Carlos Alsina en Onda Cero, un poco suelto de lengua. Él no decía nada que no quisiera decir, pero el problema era el tono, como diciendo, Claro, claro. cuidado, ese tono que Sí. tiene él, ese tono cheli castizo, que yo sé mucho, cuidado, cuidado, que vas. A ver, sacadme la C3 del cajón de ahí abajo. Toma fotos, toma vídeo de orgía o de fiestas con mujeres en el parador de no sé dónde y tal. Y tenemos más. Esto para que vayas abriendo boca. Bueno, nos entretenemos. Valga, eso sí, como conclusión del análisis, que es absolutamente impresentable. Cada uno, yo en los comportamientos privados siempre me asquea mucho entrar, porque siempre he sido de la opinión de que mientras no fastidies al vecino o hagas daño a tus seres queridos, cada uno, cumpliendo la ley, puede hacer lo que le dé la gana. Pero es verdad que a un servidor público se le debe de exigir Claro. ejemplaridad y la que parece que Ábalos y sus amigos pues no tenían, ¿no? Por lo demás ya era conocido. ¿Cuántas Sí, veces sí, sí, le sí, sí. llamábamos el ministro de Mercamadrid? En Sí, sí, Mercamadrid sí. y muchos sitios. Eurico, tenemos un gobierno de España que lleva ya unos cuantos días, unas cuantas semanas, sacando pecho de esos casi 20 millones de afiliados, ¿no? Es decir, una buena EPA perfecta, EPA, están muy orgullosos todos, ¿no? Claro, ahora si leemos la letra pequeña, que cada vez que el gobierno, ya sabemos todos, ¿no? Cada vez que el gobierno dice, promete algo, hay que leer la letra pequeña, porque seguramente que sea mentira como
como siempre, ¿no? Porque yo no recuerdo la última cosa que dijo Pedro Sánchez y que fuera verdad, ¿no? En cualquier caso, de esos 19,7 millones de afiliados que dice el gobierno, hay que descontar los 200.000 personas que siguen en ERTE y los 95.000 autónomos que siguen en cese de actividad, con lo cual estamos al final, como bien decía en la calle en un tuit, estamos aún por debajo de los niveles del 2019. Estamos claramente por debajo de los niveles del 2019, Claro. ya se ha destacado hasta la saciedad, lo he dicho yo, lo hemos dicho todos, Daniel Lacalle, que es uno de nuestros mejores economistas en Unión de Rayo y de algunos otros, que está cacareada recuperación, que está vendiendo el gobierno como clave del arco de su recuperación política también y desde el punto de vista de imagen de cara a las convocatorias electorales, tal vez del 2023, tal vez de antes, municipales y autonómicas en mayo, y generales, pues probablemente las haga coincidir, ya lo hemos dicho aquí en la segunda dosis en muchas ocasiones, o a lo mejor las adelante. Lo están fiando todo a eso, hablan de una recuperación que no es tal, no es más que un rebote, lo que en bolsa se llama o se llamaba tradicionalmente el rebote del gato muerto. Hombre, si algo cae un 20%, por decir algo, y de repente repunta un 5%, pues claro, dices, es que hemos recuperado un 5%, mucho más que Francia, que Alemania, que Italia, que van a recuperar un 3 o un 4, fijaos, estamos en la Champions otra vez. Mentira, no estamos ni por debajo de la mitad de la cuarta parte del nivel en el que estábamos. Claro que no estamos todavía, ni vamos a estar y vamos a tardar mucho en estar en niveles de 2019, asistiendo además, por lo demás, al ridículo y a la farsa de la continua corrección por parte de organismos independientes, supranacionales y nacionales, como el Fondo Monetario Internacional, como el Instituto Nacional de Estadística, de las previsiones del gobierno. Estamos El Banco de negociando un cuadro España también. macroeconómico y unos presupuestos que son papel mojado. Cuando el Instituto Nacional de Estadística corrige en un punto y pico la previsión de crecimiento del gobierno, de verdad, o es propaganda o es que estamos en manos de idiotas. Por tanto, ¿qué fiabilidad pueden tener esas cuentas públicas? A más, los fondos europeos, lo hemos repetido hasta la saciedad, no le van a llegar a la gente, le van a llegar, y tú lo sabes mejor que yo, porque el otro día te vi en EDA Televisión y que pegaste una explicación magistral, una lección magistral hablando de quiénes son los lobistas de moda en este país, hablando de Pepiño, hablando de toda la gente que orbita, ¿no? Alfonso Alonso, ¡guau! Alfonso Alonso, qué tiempos Alfonso Alonso, desde que eras alcalde de Vitoria y ahora que dicen que presuntamente te lo vas a llevar crudo y Carlos Olchaga Catalán y el hijo de Esteban González Pons, Rafael Catalá Polo, exministro de Justicia, toda una pléyada de listos, de lobistas que van a canalizar el 80% de esas ayudas que no le van a llegar ni al autónomo, ni al tío que se ha arruinado, ni a la pobre mujer que ha tenido que cerrar su peluquería y despedir a 2 o 3 empleadas, ni al que ha tenido que cerrar su bar o su restaurante. ¿Esto es lo que quiere parte de la gente con tal de que no gobiernen los fascistas, los franquistas, los farcistas? Pues como palos a gusto no duelen, que dicen en mi tierra, votar, pagar, tragar y arruinarse. Eurico, estamos, como la gente padece, ¿no? Día sí día también, en máximos históricos, no solamente en la factura de luz, también en inflación, también en desempleo juvenil, en deuda, en déficit, ¿no? Y ante todos estos máximos históricos y ninguno bueno, que al final ha perpetrado, porque esto es obra de un gobierno inútil, pues el gobierno cree oportuno malgastar casi 40.000 euros en una sesión de fotos a Zapatero. Esto sí que es cierto que es algo habitual, ¿no? Los expresidentes y tal, pero 40.000 euros en unas fotos. Cosas hay que cuidarlas. Evidentemente, 40.000 euros son peanuts, es el chocolate del loro, Sí, es una partida despreciable hasta que deja de serlo, porque claro. muchos de quienes nos están escuchando, una amplísima mayoría de quienes nos están viendo y escuchando, Hugo, no Ujú. ganan 40.000 euros brutos al No, año, no, no los ganan. 40.000 euros puede suponer la ruina no de una familia, de dos. Tú repartes esos 40.000 euros entre dos o entre tres familias y les vuelves a sacar a flote. Y resulta que te los has gastado en algo tan frívolo como una sesión de fotos que durará 45 minutos para Ujú. hacerle un book o para hacer lo que sea, a mayor gloria de uno de los tipos, por cierto, que empezó a hundir España, uno de los tipos que empezó a hundir este Efectivamente. país, el presidente por accidente a partir de aquel brutal atentado de marzo de 2004, que ya sabemos que fue quien reintrodujo el cainismo, el odio, la memoria histérica y la división entre los españoles. José Luis Rodríguez Zapatero, que está a sueldo de un criminal, de un narcogobernante, de un sátrapa de la peor calaña y de la peor especie, uno de los 4 o 5 gobernantes comunistas sanguinarios que continúan
con su hegemonía en su país, en este caso en Venezuela, que es Nicolás Maduro, y un tipo que tiene mucho que callar. ¿Ves? A este sí que tenían que sacarle cositas, y no al pobre diablo este si hace una fiesta con mujeres y consume esto, consume lo otro, y rompen alguna cosa siendo eso impresentable y un comportamiento de un adolescente malcriado. Pero este tipo de cosas son las que no salen en algunos medios sensacionalistas o amarillistas, porque quien le da esas fotos y ese vídeo a algunos de esos medios, pues no les da papeles que hay también por ahí sobre Zapatero y sobre sus cuentas en el exterior y sobre sus negocietes. Es una frivolidad y es un escándalo, es un insulto, es una vergüenza para todos los españoles que se han arruinado y lo están pasando mal, que un fulano, pues eso, es como si se gasta 40.000 euros, que si son de su bolsillo no pasa absolutamente nada, pero son del erario público, los pagamos todos. Y con esos 40.000 Pero euros se podrían alimentar a mucha gente. decía Carmen Calvo que el dinero público no es de nadie, ¿no? Entonces, con esa concepción de dinero público que tiene el socialismo y que tiene el gobierno Sánchez, pues claro, para ellos es normal. El dinero público Bueno, no es de Carmen nadie, Calvo bonito. decía No, eso cuando era ministra, y los socialistas pasan de descubrir que el dinero público no es de nadie a que el dinero público es de ellos, básicamente. Porque el efectivamente. socialismo ya sabes lo que es, Hugo, lo hemos hablado tú y yo, y el comunismo, básicamente dos cosas. A, todos jodidos, pero eso sí, todos iguales. Y B, lo mío, perdón, y lo vuestro a medias de todos. Es decir, a un socialista o un comunista, si le dejas, se queda con tu dinero, pero el suyo, ese que no lo toque nadie.